Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso a la segunda parte de videojuegos de PlayStation 4 que no me gustaron o que me decepcionaron, ¿vale? La primera parte os gustó bastante, así que nada, he juntado otros 4 o 5 títulos para hablar de ellos y nada, vamos a empezar ya porque la verdad es que hay bastante bacalao que cortar, así que metemos la intro y comenzamos. Vamos a empezar por el primer juego y la verdad es que el primer juego es bastante doloroso porque tenía bastantes expectativas puestas en él y es este Lake, ¿vale? Un juego que salió pues hace un año, creo que fue el año pasado para verano o algo por el estilo, y es un juego que cuenta pues la historia de una chica que vuelve a su pueblo natal a retomar, digamos, el trabajo que tenía pues su padre o su madre, ahora no recuerdo bien, en un pequeño pueblo al lado de un lago, ¿no? De ahí el nombre, Lake. Y se trata pues de una aventura narrativa donde a través de nuestro trabajo diario, a través de repartir los paquetes y las cartas, íbamos a ir descubriendo la vida pues de todos aquellos vecinos, de todas estas personas que de nuestro pasado, ¿no? Que habitaban este pueblo, ¿no? La idea me pareció súper interesante. Lo que pasa es que una vez metes el juego, ves que no está del todo bien implementada de lo que debe estar, ¿vale? La mayor parte de la gente y con la que hablas son guiones scripteados que no puedes tener ningún tipo de decisión sobre ellos, y el 80% de los paquetes y cartas que repartes son a gente completamente anónima de la que no sabes nada ni tienes ningún tipo de idea de quién son, cuáles son sus motivaciones o qué es su vida, ¿no? Digamos que te puedes relacionar con las 4 o 5 personas del pueblo que los propios desarrolladores han elegido para seguir avanzando en la historia y poco más. Además, si todo esto lo unimos a un rendimiento en PlayStation 4 que es nefasto, ¿vale? Por lo menos esta versión física, la digital no la he probado y tampoco lo he probado en otras consolas superiores o por ejemplo en la Xbox, ¿vale? Pues la versión de PlayStation 4 es nefasta, tiene unas caídas de frames prácticamente continuas, el juego va a trompicones, y además si todo esto lo aderezamos con unas mecánicas jugables súper simplistas y que la historia no es lo suficientemente profunda como para seguir con él, pues nos encontramos con un juego muy pero que muy decepcionante, un juego que desde aquí no puedo recomendar a nadie. Así que lo dejamos por aquí y vamos ya con el segundo, que es ya un clásico en el canal, un juego del que he hablado bastante, pero que hablando de juegos de PlayStation 4 que no me gustaron, pues la verdad es que no podíamos dejarlo atrás, y es este Joe's Diner, ¿vale? Uno de los juegos de la infame trilogía de GUI, me parece que se llaman los desarrolladores, que pues eso, que tienes ese Pineview Drive y ese de Nightfall, y por último este Joe's Diner, que es el primero que sacaron de esos 3 juegos que posteriormente han sido reeditados en el recopilatorio de Truth is Out There, ¿vale? En este Joe's Diner encarnamos al digamos fatídico personal de mantenimiento del típico diner estadounidense, pero en el turno nocturno, ¿vale? Han hecho una especie de Five Nights at Freddy's, pero con un diner americano y de una forma bastante más pocha. ¿Qué pasa a este fatídico empleado? Pues que para su desgracia el diner está construido sobre un cementerio indio y hay 2 dioses indios o 2 espíritus indios que nos van a intentar hacer nuestras noches bastante desagradables. Uno que está dormido pero que es el más poderoso, y otro que es una especie de trickster, ¿vale? Una especie de Loki, un dios que se va a encargar de ponerte la zancadilla y ponerte problemas para despertar a ese dios dormido y que el dios dormido te funee, ¿vale? Te insta-kille. ¿Y cómo te fastidia este personaje? Pues poniendo ruidos muy grandes en el diner, ¿vale? Encendiendo la música, encendiendo la televisión, encendiendo la radio, llamándote por teléfono, etcétera, etcétera. Mientras tú tienes que ir apagando dichos aparatos electrónicos, además tendrás que hacer tu trabajo, que es limpiar el diner. Y te pondrán una serie de pues 20, 30, 18 diferentes bandejas u objetos que han dejado los
clientes durante el día que tú tendrás que recoger. Y todo esto lo tendrás que hacer antes de que termine tu turno. Es un juego que el control es terrible, las mecánicas son nefastas porque tienes que pasar no sé cuántas noches, no sé si son 20 noches o 30 noches, y a la quinta noche ya te has cansado de lo que tienes que hacer. Y además el juego en los niveles superiores ya no cuenta, no es un juego de habilidad, independientemente de cómo lo hagas, es un juego de suerte, ya que si la basura que tienes que ir recogiendo te la ponen cerca de la zona donde tienes que finalizar o donde te va el trickster a encender los aparatos electrónicos, pues ganas. Y si te las pone muy separadas, es imposible recogerlo todo dentro del tiempo estipulado. El peor, sin ningún tipo de dudas, de juegos que he jugado dentro de PlayStation 4. No recomiendo absolutamente nada, ni que lo compréis ni que lo probéis. Es la basura más infecta que me he podido encontrar en formato físico en esta consola. Pasamos ahora a otro juego indie, pero en este caso un juego que no puedo decir que me decepcionara o que me desagradase a niveles tan grandes como sí que lo hizo el Joe Diner, pero sí que es verdad que es un juego que se hace bastante duro de jugar, que para ser un juego indie sí que tiene algunas cosas interesantes, pero que al final en visión general pues no pasa de ese aprobado, ¿no? Estoy hablando de este Past Cure, un proyecto, como ya he dicho, realizado por un equipo indie de muy poquitas personas, y que yo creo que el juego se les quedó demasiado grande, ¿no? Metieron demasiadas cosas, querían que se pareciese esto lo máximo posible a un juego AA, y al final pues el proyecto se les quedó muy muy grande. ¿Qué tenemos aquí? Pues una especie de mezcla entre James Bond y Control, ¿vale? Somos una especie de detective o de personaje, ¿no? De agente que ha perdido sus recuerdos y estamos yendo de delante a atrás entre un mundo de sueños y el mundo real. El mundo de sueños es súper onírico y surrealista, mientras que el mundo real pues es el típico juego de James Bond en el que en tercera persona nos vamos cubriendo y matando a los agentes que nos quieren cazar, ¿no? Esto tiene sus problemas, y es que las mecánicas jugables son muy simples, son muy básicas, la historia es terriblemente mala, además está muy mal contada, y el único punto positivo que le pude sacar en la época es que las escenas, digamos, de la parte de los sueños son muy surrealistas y están bastante bien diseñadas en cuanto a lo artístico. Al final el juego es un juego con unas mecánicas muy mal implementadas, con un control bastante deficiente y que se te hace bastante pesado jugarlo. Es más, el boss final, que es el boss final del juego, es un boss muy muy largo, y lo que tienes que hacer para matarlo es exactamente todo el rato lo mismo, una y otra vez, y eso hace muy pero que muy pesado. Lo que pasa es que ese boss es el perfecto ejemplo de lo que te resulta el juego en general. Son pues eso, mecánicas muy repetitivas que no te ofrecen absolutamente nada nuevo y que no te inspiran a seguir avanzando. Es un juego que, aunque esté muy barato, no os recomiendo que lo juguéis, a no ser que os muráis por jugar a una versión muy pocha de Control, ¿no? De ese maravilloso juego que me moló tanto. Lo dejamos por aquí y pasamos al siguiente juego. Un juego que este es un AAA, ¿vale? Aquí sí que me vais a tirar piedras muchísima gente, pero la verdad es que no pude con él, ¿vale? Lo empecé, jugué unas cuantas horas, pero es que al final tenía tantas luces y sombras que las sombras acabaron por desbancar a la luz, ¿no? Muy, muy épico todo. Y estoy hablando de este Nier Automata, ¿vale? Es un juego que, visto desde fuera, tenía una serie de géneros o mecánicas jugables que caían muy cerca de lo que son mis gustos. Hack and slash, temática de bullet hell en 3 dimensiones, que me parece soberbio, ¿no? Y la verdad es que cuando lo puse, esas zonas me gustaron muchísimo, los bosses me encantaron, pero todo lo que hay entre medio, esos escenarios tan grandes y tan vacíos donde te puedes pegar pateándolos durante media hora y no encontrarte nada, ¿vale? La sucesión de la historia narrativamente me pareció un poquito cojo y no llegué completamente a enganchar con esa argumentación, ¿no? Además llegó un punto, es un juego súper japonés que tiene las cosas buenas y las cosas malas de estos juegos, y a mí algunas cosas de esas narrativas, de esa historia, pues me parecieron demasiado
me sacaban demasiado de todo el mundo, ¿no? Y si encima después de ese punto de historia tenías que volver a esos mundos que estaban completamente desolados, completamente vacíos, y lo único que te molaba era que de vez en cuando te salía algún boss o algún combate interesante, pues la verdad es que no conecté absolutamente nada con el juego. Sí que es verdad que le tengo que dar una segunda oportunidad. Ahora mismo, siempre que me hablan de él, digo que yo no lo recomiendo porque a mí no me gustó, pero que sí que es verdad que hay muchísima gente que está como loca con este juego, y que al igual que he hecho con muchos otros juegos que al principio no me han gustado y les he dado una segunda oportunidad y luego me han gustado, o otros muchos que incluso les he dado 3 o 4 oportunidades y me siguen gustar, pues le tendré que dar una nueva oportunidad a este Nier Automata. De todas formas, a día de hoy no puedo recomendaros este juego y me supuso una decepción en el momento en el que lo jugué. Y vamos ya con el último juego. Lo he querido guardar para el final porque sí que es verdad que el juego me gusta muchísimo, 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 pero desde aquí no puedo recomendar la versión de PlayStation 4, y es este Skyhill. Juego del que ya he hablado algunas veces en el canal. Es un juego muy pero que muy chulo, tipo como una especie de roguelike, una especie de Faster Than Light, pero ambientado todo en una especie de universo posapocalíptico donde hay una especie de plaga, ¿no?, que convierte a las personas en mutantes. Nosotros nos encontramos en el ático de un hotel de un rascacielos y tenemos que ir bajando hacia la planta calle, ¿no?, para poder escapar de esta pesadilla. A lo largo de esos, digamos, pisos o niveles, pues tendremos 2 habitaciones, una a la izquierda y otra a la derecha, las cuales tendremos que ir a abrir, tendremos que ir looteando cosas, tendremos que encontrar comida, bebida, salud y armas que nos defiendan de los infectados. El combate está hecho por turnos, ¿vale?, en una imagen estática, y se basa el juego en probabilidades. ¿Qué pasa? Que la versión que hay en Steam, la versión que hay en ordenador, tiene todas las actualizaciones. Hasta la fecha es un juego que Vanilla pues salió un poquito roto, ¿vale? Y le han añadido muchísimas cosas y han ido pues arreglándolo de una forma bastante decente. ¿Qué pasa? Que la versión de PlayStation 4 está completamente sin actualizar. Está con bugs, tiene las mecánicas principales, hay muchas cosas de gameplay que han cambiado en la versión de ordenador para mejor, incluso añadido cosas nuevas, y en esta versión de PlayStation 4 pues la han dejado tal cual. Y por lo tanto, pese a que a mí me guste mucho el juego, no puedo recomendar que juguéis a esta versión de PlayStation 4. Si tenéis interés por jugar a este juego, hacedlo en su versión de ordenador, que os va a parecer pues una experiencia muchísimo más interesante. Y aquí se acaba este vídeo con estos 5 juegos de PlayStation 4 que no me gustaron. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.